Los aparatos que están en pantalla fueron diseñados para transformar energía eléctrica en algún servicio para las personas. Por ejemplo, los secadores y los calentadores para agregar calor a los fluidos y así obtener ese servicio. O energía acústica, o por ejemplo las bombillas antiguas que lo que hacían era calentar un filamento y generar luz. Ahí produce energía lumínica y energía térmica, porque el bombillo además se calentaba. Esta capacidad de poder transformar bastante o poca energía eléctrica se conoce como potencia eléctrica. Recordemos que potencia es la capacidad o la energía transformada por unidad de tiempo. Cualquier tipo de energía transformada por unidad de tiempo. Pero para este caso, si hablamos de energía eléctrica, nos referimos precisamente a la energía del flujo de electrones. Es decir que, redondeando la idea, potencia eléctrica es la energía eléctrica transformada por unidad de tiempo. ¿Qué es la energía eléctrica? Recordemos, es la carga que se moviliza en determinada diferencia de potencial por unidad de tiempo. Y esa carga por unidad de tiempo también es conocida como la corriente eléctrica. Aquí hacemos el reemplazo y al final obtenemos una primera expresión para relacionar tres variables. Potencia eléctrica es igual al producto de la corriente eléctrica por el voltaje. Aquí encontramos una relación entre estos tres parámetros cuando están funcionando en un circuito. Pero si adicional agregamos la ley de Ohm, dado que la corriente y el voltaje se relacionan entre sí con la resistencia, podemos encontrar dos expresiones para relacionar la potencia con la resistencia. Aquí vemos a la izquierda una de potencia, resistencia y corriente, a la derecha una de potencia, voltaje y resistencia. Estas dos últimas se utilizan para encontrar potencia o relacionar potencia con la resistencia. La de arriba es más general, es más global. Las dos de abajo de resistencia son un poco más particulares. Vamos con un ejemplo para utilizar alguna de estas ecuaciones. Por ejemplo, tenemos que un faro de automóvil de 40 vatios que fue diseñado para que funcione en una línea por donde hay 12 voltios. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay con las unidades de vatios? Primero que todo, aquí tenemos que hacer una importante aclaración. La potencia se mide en vatios. Recordemos que se mide en vatios en español, pues en inglés la palabra watts. Y que de forma general para cualquier tipo de energía se define como joules por segundo. Pero viendo las ecuaciones que están aquí a la izquierda, podemos relacionar vatios o watts con estas unidades aquí presentes, amperio por voltaje, amperio al cuadrado por ohmio o voltaje al cuadrado sobre ohmio. Estas cuatro combinaciones de unidades nos producen watts o vatios. Se puede simplemente transformar y que recordemos que se simboliza por una W y que cuando ya pasa de los 1000 vatios se puede simbolizar como una kW, kilowatt, o lo mismo que es 1000 vatios. Entonces continuamos con el ejercicio. Entonces el faro de 40 vatios está diseñado para 12 voltios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la resistencia? Podemos encontrar la resistencia de este faro con los dos valores presentados anteriormente.
Veamos. Primero se hace la lista de datos conocidos, 40 vatios, 12 voltios y la pregunta que es resistencia. Entonces revisamos dentro de nuestra lista de expresiones cuál me relaciona estas tres variables y aquí encontramos una. Y se dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Como la pregunta es la resistencia y se conocen los otros dos, hay que despejarla. Está dividiendo, pasa a multiplicar y la potencia que está multiplicando baja a dividir. Ahora simplemente reemplazamos 12 voltios al cuadrado sobre 40 vatios. 12 al cuadrado queda 144 y dividido en 40 queda 3,6 ohmios. La resistencia es de 3,6 ohmios. Bien, ahora veamos otra óptica de este parámetro de la potencia. Resulta que en los servicios públicos, en el caso de la energía eléctrica, vemos que se cobra como kilovatio hora. ¿Por qué razón? Kilovatio hora es una forma de escribir más corto la cantidad de energía que se consume. Veamos, un kilovatio son 1000 joules por segundo. Y una hora 3600 segundos, segundos con segundos se cancelan y la multiplicación de estos dos me da 3.600.000 joules. Es decir que un kilovatio hora es lo mismo que 3.600.000 joules. Por supuesto en el recibo o en las cuentas no es conveniente utilizar la unidad joules porque pues, son cifras más grandes. Un kilovatio hora es más fácil de escribir. Veamos un ejemplo de cómo sería el cobro de energía eléctrica para un circuito, para una casa, donde lo único que funciona al mes es un computador, es un ejemplo, y no hay ningún otro tipo de consumo. O la pregunta también podría ser, dentro del cobro que se hace a una casa de energía eléctrica, ¿cuánto de ello corresponde a este computador? Que se supone, se plantea en este ejemplo imaginario que él extrae 5 amperios a la línea de 120 voltios. Por supuesto, los computadores más actualizados tienen un consumo menor, mucho más pequeño. Entonces la pregunta primero es cuál es la potencia de este computador. Y la segunda, cuánto cuesta al mes tenerla encendida, por ejemplo, 6 horas diarias, así como en el teletrabajo, 6 horas diarias. Se aclara que es que esté funcionando porque si está conectada pero el aparato está apagado no va a consumir todo eso. Entonces se aclara que pues, aparte de conectada tiene que estar encendida. Bueno, supongamos que la empresa cobra 500 pesos colombianos por cada kilovatio hora. Veamos. Los datos que nos entrega el ejercicio, el computador extrae 505 amperios, perdón, y la línea que alimenta es de 120 voltios. Con eso podemos hallar la potencia y responder la primera pregunta. ¿Qué capacidad tiene este computador de transformar 600 vatios o 600 joules por segundo? Esa es la potencia. Ahora, se dice que está conectado, funcionando 6 horas diarias. Entonces hay que hacer la cuenta al mes, cuántas horas viene siendo. Entonces tenemos que 6 horas diarias por 30 días. Con días se va y en total mensualmente son 180 horas. Bueno, esto si estuviera funcionando todos los 30 días, eso significaría que no descansarían ni los fines de semana. Ahora, vemos que la potencia la hallamos en vatios, pero necesitamos tenerla en kilovatios para hacer la comparación con el precio, porque el precio está facturado por kilovatios.
Entonces 600 vatios es lo mismo que 0,6 kilovatios. Veamos, 0,6 kilovatios por las 180 horas mensuales por el precio que es 500 pesos cada kilovatio hora. Kilovatio por kilovatio y kilovatio hora dividiendo se cancelan entre sí, la respuesta me dará en pesos. Multiplicamos. Me da 54.000 pesos. Un computador con estas características que se supone que son valores altos. No, un computador no va a extraer toda esa corriente. Pero si existiera, consumiría 54.000 pesos. Y un tercer elemento que ocurre, que es protagonista dentro del planteamiento del tema del día de hoy, son los fusibles. Y ahí el nombre más popular con el que se conocen. Son elementos de protección que se accionan cuando hay sobrecargas. Si esto no existiera dentro de los circuitos, pues la sobrecarga se iría precisamente a colapsar los aparatos o electrodomésticos. Entonces este fusible lo que hace es romperse y abrir el circuito, impedir que siga fluyendo corriente para que no haya algún daño a los aparatos. Veamos un ejemplo. Entonces, tenemos conectado un fusible que soporta máximo 20 amperios, es una corriente muy alta hablando de circuitos domésticos. Y vamos a utilizar estos mismos 4 aparatos que teníamos al inicio del video. Vamos a suponer que todos 4 se conectan y funcionan al mismo tiempo. Y aquí cada uno está planteado con su potencia nominal. Es decir, la que dice el empaque, la K, esa es potencia nominal. Entonces todos se conectan al mismo tiempo, pertenecen aquí al mismo circuito y este circuito es alimentado por la compañía eléctrica con 120 voltios. Podemos hallar la corriente que en total está absorbiendo los aparatos del circuito. Veamos. Recordemos que la relación entre voltios, potencia y corriente se puede dar de esta manera. En este caso lo que nos están preguntando es la corriente. Entonces despejamos la I mayúscula. Y tendríamos que hacer este cálculo 4 veces para cada instrumento. El de la bombilla, que tiene una potencia de 100 vatios, dividido en el voltaje, nos da 0,8 amperios. La bombilla absorbe o transforma 0,8 amperios. O sea, a través de la bombilla fluye toda esa cantidad de corriente. En el calentador, que era 1800 vatios, son 15 amperios. Ahora vemos el siguiente, que era el estéreo, 350 vatios, es decir, 2,9 amperios. Y por último, el secador de 1200 vatios, son en total 10 amperios. Sumamos y esto nos da un total de 28 amperios. Es decir, que si todos 4 funcionan al mismo tiempo, se accionaría el breaker y hay un riesgo. Por esa razón se aconseja que aparatos como el calentador tengan su propio circuito y su propio breaker, un circuito aparte en la casa para que no afecte los demás electrodomésticos.